¿Me avisan si se ve la pantalla, por favor? ¿Me confirman si se ve? Sí se Sí se observa. ve, doctor. Ok. Sí se ve. Cuando alguien tenga alguna duda, levanta la mano, por favor, porque si hablan, no sé quién me habla. En cambio, si levantan la mano, sí puedo identificar, ¿ok? Bien, este material lo tienen en su cuadernillo para los que trabajemos. Fíjense este gráfico que les voy a preguntar algo. Al final de la clase tienen que comprender e interpretar esta imagen, ¿sí? Bien, primero tenemos que conocer las características generales de lo que significa una radiografía. La radiografía, o los rayos X, fue descubierta por un físico, él no era médico, era un físico, don Wilhelm Conrad Röntgen, en el año 1895. Este señor era un investigador y era en la época en que estaban apareciendo las investigaciones y él estaba trabajando con energía eléctrica como un bulbo, como un foco, para decir comúnmente, y lo conectaba, sentía que pasaba algo, pero no lo veía, no sabía qué pasaba. Y como él era fotógrafo, en su estudio tenía películas fotográficas. Y un día de eso se da cuenta que sus películas estaban veladas y no sabía por qué. Pero como todo científico, empieza a investigar y se da cuenta que tenía relación con lo que él estaba haciendo. Y se dice que la primera radiografía que se hizo es la de su esposa. Por eso es que se llama la primera radiografía la mano de la radiografía de Ana, ¿no? Entonces, es bueno que conozcamos que hay una radiación electromagnética, pero esta radiación es dañina para el ser humano. Una, dos o tres tal vez no te hacen nada, a no ser que estés embarazada. De ahí que debemos tener la precaución porque al inicio las personas que estaban con estos equipos terminaban enfermándose graves, anemias, cáncer, porque en su descubrimiento esto era una novedad que lo usaban hasta para diversión en las fiestas, ¿no? Sin las protecciones apropiadas. Eh, de ahí que cuando estemos visitando el ambiente de radiografía del hospital, vamos a ver que es un ambiente con las paredes plomadas, las puertas son de plomo, el vidrio tiene protegido por plomo y tenemos que usar un delantal para evitar el riesgo de radiación, especialmente en una mujer que pudiera estar embarazada o en cualquier persona que esté con mucho tiempo de radiación. Por eso es que los radiólogos tienen en el bolsillo una tarjetita que va midiendo su densidad de radiación y que llegado a cierto momento les dan vacaciones para que su organismo libere lo que está acumulando, ¿no? Entonces, este es el principio, si ustedes se fijan en este esquema, aquí tenemos el tubo de rayos X y aquí el chasis. Mm, yo creo que ya no es hora de entrar a clase, ¿no? De ahí que vamos viendo que con estas características aquí se pone una carga de energía en el cátodo, que es el negativo, y el ánodo, que es el contacto positivo. Esto tiene que ser con una energía alta. Los criterios que tenemos que tomar en cuenta para cuando estén en provincia y les toque un equipo analógico, no digital, entonces tienen que ver que van a utilizar voltaje en kilovolt. Por ejemplo, nuestro foco utiliza 220 volt. En cambio, este equipo, cuando sacamos una placa, usa 62.000 voltios, 62 kV, dependiendo si es una persona grande, una persona chica, una gran masa, si vas a hacer una radiografía de cráneo, de cuello, de tórax, dependiendo de la intensidad, tú vas jugando con el kilovoltaje. Y lo otro que estás haciendo es valorando en tiempo, en milisegundos. Es decir, cuando estemos frente a una radiografía, vamos a escuchar que apenas se escucha el relay, ¡tac! Y ya tomó la placa. Y el otro variable es miliamperaje.
O sea, son potencias altas pero con amperes bajos. Entonces, tres criterios técnicos: kilovoltaje, miliamperaje y milisegundos. ¿Por qué les hago esta mención? Porque ustedes van a ver que en algunos ambientes que no tienen equipos modernos, nosotros tenemos que regular estas variables: el tiempo en milisegundos, el voltaje en kilo y la intensidad en el amperaje. La mayoría de los equipos traen unas tablitas. El que yo hice en mi provincia hace más de 30 años era un equipo nuevo para esa época, pero igual. En cambio hoy ya solo apretamos un botoncito, está el dibujito de cráneo, niño, adulto, y uno aprieta el botón y automáticamente se regula, ¿no? Esa es la ventaja. Entonces, con esas características que ustedes tienen que saber, lo que me interesa que se les grabe es que estos rayos X no son inocuos. ¿Sí? No son inocuos, tienen riesgo para la salud. Por eso es cuando vamos a pedir una radiografía a una persona en edad fértil, aunque no tenga la certeza que está embarazada o no, voy a poner abajito de la orden, ojo, embarazo, para que el radiólogo le cubra el hipogastrio con un delantal para que no se irradie el bebecito, especialmente en el primer trimestre. ¿Sí? Entonces, con estas características de interacción de la radiación materia, este rayo X atraviesa los cuerpos dando una dispersión y de acuerdo al grosor, por decirte, del tejido, vamos a ir viendo los colores en contraste. Esto vamos a usar una escala de grises, una escala de gris en la cual vamos a ver que lo más blanco es la densidad metálica y lo más negro la densidad de aire. Fíjense aquí el equipo, miren cómo no usaba ninguna protección y se supone que esta es la primera radiografía. Cuando estemos viendo las características, vamos a ver que en su avance empezó con la fluoroscopía. Miren, aquí está mirando con un fluoroscopio, atravesando. Entonces, pero fíjense la cantidad de radiación que se están haciendo. El tubo sin la protección, el médico sin la protección. Entonces, eso ya en nuestro medio sabemos que no debe hacerse de esa manera por el riesgo, ¿no? Y con este avance, además, empieza después el tema de lo que es la radiografía digital. Antes era la analógica, en la cual se utilizaba una película como para sacar fotos, que estaba impregnada con hialuros de plata, y antes el proceso era... ha cambiado un poco el proceso, pero cuando tengamos que hacer la radiografía, vamos a ver que hay todo un proceso, ¿sí? Y hoy la diferencia que está en que ya no tenemos que pasarla por un revelador, sino automáticamente se la pasa por un equipo digital y a uno la está viendo la radiografía o la imagen y puede mejorar los contrastes que quiera, ¿no? Entonces, esa ventaja de la, miren, aquí parece una fotocopiadora y no es más que un revelador digital. Esto lo tenemos en el hospital, lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? Entonces, habitualmente el gabinete, las paredes están cubiertas de plomo. Aquí tenemos un gabinete donde se le puede tomar la radiografía a un paciente acostado o un paciente de pie. Y el tubo se puede mover en diferentes posiciones de acuerdo a la comodidad del paciente. Y otra de las ventajas que se tiene con el avance de la tecnología es que se empiezan a usar contrastes, principalmente el bario para pulmón, para la broncografía, pero también el bario se puede usar para esófago y para tubo digestivo. Y el otro contraste que se utiliza es el yodo, que es contenido como agua. El bario parece una leche magnesia, el bario parece agua. Entonces se lo inyecta y podemos visualizar. Y con el avance de la tecnología
se tiene también las características de lo que es el arco en C. Es decir, que miren ustedes, desde una fluoroscopía histórica, aquí en cual el médico tenía que irradiarse un montón, aquí está el tubo rayos X y proyectarlo de esa manera. Hoy nos ayuda la tecnología porque se coloca al paciente entre este aparato que se llama arco en C y lo podemos ver en un monitor, ya sea al mismo lado o en un lugar distante. Tengan precaución que cuando estén en quirófano y estén utilizando el arco en C, principalmente lo utilizan los radiólogos, los traumatólogos, y también lo utilizan mucho los cirujanos gastroenterólogos para ver la vía biliar o acomodar un hueso, los traumatólogos. Cuando este equipo está encendido, está irradiando mucho, entonces tienen que tener mucha protección. La ventaja de la fluoroscopía es que en su momento, en la época de guerra, no podían llevar tantas películas y tanta cantidad de líquidos para el revelador. Entonces construyeron el fluoroscopio. La desventaja es que no se podía guardar la imagen. En cambio, hoy la podemos grabar en video, ¿no? Entonces, esas son sus características que tenemos que ver. Aquí vemos un contraste de tubo digestivo, así se ve el contraste blanco, como si fuera densidad metálica, pero también, como vimos en métodos complementarios, lo utilizamos en la broncografía. Y el avance de la tecnología ha permitido que tengamos los equipos de rayos X portátiles. Por más que sea portátil, fíjense, tiene que estar la persona con protección. Estos delantales que parecen de plástico están hechos de plomo en su interior. Y hoy la ventaja más fuerte que se tiene es que ahora los aparatitos de radiografía son tan pequeños que entran en un maletín y además te lo hace digital y te lo transmite por Bluetooth. Entonces, fíjense, conexión inalámbrica. Eso es lo que he estado viendo en algunas de las clínicas. Llega el radiólogo con su equipo portátil, papá, ahí a la computadora y te lo está mostrando de una manera rápida que antes no era fácil de tenerlo de esa manera, ¿no? La desventaja cuando usas un portátil es que no puedes hacer una proyección apropiada, siempre va a tener que ser AP, pero porque el paciente no puede ponerse de pie, ¿no? Entonces recuerden, el componente del sistema como cultura general, tenemos el tubo de rayos X, tenemos el colimador donde se coloca el chasis y tenemos una rejilla difusora. Esto es como si estuviera iluminando el campo, lo vamos a ver en la práctica para que sea mejor. Entonces, esto uno lo regula para que nos da un campo y permite que los rayos X no se vayan para otro lugar. Está limitando el campo, lo cual mejora. Entonces, esta rejilla antidifusora, nosotros ¿qué hacemos? Colocamos la placa y para este paso de la colocación de las placas, quiero que se quede claro, por favor. Eh, el proceso para una radiografía es evitar los errores técnicos y antes de interpretar la radiografía. Entonces, ¿cómo empieza primero? Empieza con una orden, la solicitud médica. Puede ser en un papel membretado, puede ser una hoja en blanco. Le ponemos RP, el nombre del paciente y lo que le estamos pidiendo. Quiero una teleradiografía de tórax. ¿Qué es una teleradiografía de tórax? Es una radiografía tomada de pie a una distancia de 1,80 metros en inspiración profunda y proyección PA. Entonces uno pide teleradiografía de tórax, ya sabe el radiólogo cómo es eso. Si no le pongo teleradiografía, tendré que ponerle radiografía de tórax, de pie, en inspiración profunda y en proyección PA. Firma, nombre de la firma y fecha. Pero además tenemos que poner si fuera mujer o embarazo. En ocasiones podemos el posible diagnóstico. Y es importante que para cuando ustedes vayan a provincia, a lo mejor no tienen un equipo revelador
como los que se tienen en la ciudad. Entonces, para ese el proceso comienza de esta manera. Se recibe la orden. Con esa orden uno sabe qué tamaño de radiografía va a usar. Una pequeña para mano, una mediana si es para cráneo, o una grande para tórax, o más grande si es tórax abdominal. Entonces uno entra a un cuarto oscuro. ¿Por qué es oscuro? Porque las placas de radiografía o película fotográfica son sensibles a la luz. Si abrimos la luz, se va a velar y no nos va a servir para sacar la radiografía. Lo que la mayoría de los cuartos oscuros tienen es un foco rojo. El foco rojo difumina la luz y puedes ver la sombra. Entonces ya uno sabe dónde está el material. Entonces agarra la caja, saca una película, coloca en el chasis, marca un lado para saber de qué lado es el derecho, o los europeos usan el izquierdo, lo marca y sale. Toma la radiografía y vuelve al cuarto. Otra vez apaga la luz, saca la película y la pone en un primer líquido, que es el revelador. Esto varía entre 5 a 15 minutos, dependiendo si el líquido es nuevo o es líquido antiguo. Luego la saca y la coloca en un líquido que es el fijador. 5 a 15 minutos. Cuando ya está del fijador, ya puede encender la luz, la pone en otro líquido para enjuagar, luego la seca, pero antes de secarla la mira si estuvo bien sacada o si no la repite y después la entrega. Este proceso de revelado no ocurre ahora, porque uno lo mete con el chasis completo y a los 5 minutos tenés la placa revelada, fijada, y enjuagada y secada. Pero el proceso de escoger la radiografía se sigue haciendo en el cuarto oscuro, porque las películas que se utilizan por dentro también tienen esas características, aunque ya no son películas de tipo llenados de partículas de plata, ¿no? Entonces, cuando vamos a pedir una radiografía, nosotros debemos recordar las diferentes proyecciones. El estándar para nosotros es una proyección PA. Para ver pulmones es proyección póstero-anterior y de preferencia de pie. ¿Se puede hacer proyección PA acostado? Se puede, pero no es el ideal, es bastante incómodo. Podemos hacer la AP. La AP nos va a servir cuando queremos ver esternón o parrilla costal o cuando el paciente no pueda ponerse de pie. Recuerden que una proyección AP nos va a magnificar la silueta cardíaca. Entonces nos va a parecer como si tuviera una cardiomegalia, pero son pseudo, es simplemente por la proyección. La proyección la puedes hacer lateral, derecha o izquierda, y la lateral solo nos permite para reconocer si la lesión es anterior o posterior, la ubicación. Puedo tomar lordótica también, si estoy queriendo ver con mayor precisión los vértices pulmonares, y puedo también tomar oblicua. Esto me estoy refiriendo a las proyecciones de tórax. Para cráneo o pelvis o hombro hay otros tipos de proyecciones. ¿Sí? Entonces, recuerden, la ideal, si pregunto en el examen, ¿cuál es la radiografía ideal para examinar los pulmones? Es una teleradiografía de tórax. ¿Qué es teledistancia? Una radiografía a distancia de tórax. ¿Qué significa? Tomada de pie en proyección PA, en inspiración profunda y a 1,80 metros, que es lo mismo 180 centímetros. Ese es el ideal. Entonces, para que entiendan un poquito, la proyección PA, el equipo de rayos X está por detrás y la película fotográfica tiene que estar por delante, es decir, que se tiene que interponer la sombra del cuerpo. Algo que deben recordar, para abrir las escápulas, al paciente le vamos a pedir que ponga las manos en la cintura o que las ponga por encima de su cabeza. Con esa proyección nos permite que las escápulas no nos estorben. ¿Sí? Entonces vamos a ir reconociendo cada uno de los órganos
Y miren la desventaja cuando haces AP, ¿por qué se magnifica el corazón? Porque primero está dando la sombra cardíaca, por eso es que parece que esté más alto. En la práctica vamos a aprender a reconocer cada una de estas manifestaciones, ¿no? Entonces, recuerden, el estándar, teleradiografía de tórax. Una proyección lateral, ¿para qué nos sirve? Recuerden, para definir si la lesión la tiene anterior o la tiene posterior. Es fácil de reconocerla por la proyección de la columna, ¿no? En pacientes sentados es la que hacemos habitualmente cuando el paciente no puede ir al gabinete. La desventaja es que es bastante irradiación y que no siempre tiene la calidad que quisiéramos porque los equipos portátiles no tienen la potencia kilovatio que quisiéramos. Si la persona es muy gordita, la placa nos va a salir con una calidad que quisiéramos repetirla. Pero recuerden, a falta de pan, buenas son las roscas. Y otra proyección que usamos mucho en tórax, cuando no tenemos otro medio para confirmar o descartar un neumotórax, es hacerla en decúbito lateral. Es decir, primero la haces de pie y luego de cúbito lateral. Si las sombras se modifican, te confirma la presencia de un derrame pleural. Vamos a ver que podemos reconocer la radiografía, sus proyecciones, por las características de la forma de presentarse la sombra de las vértebras. Por ejemplo, si yo las veo como en el caso de estos que están horizontales, esas son las posteriores. En cambio, cuando son oblicuas, que casi no se aprecia, son las vértebras anteriores. Para reconocer si está en inspiración o expiración, vamos a contar los espacios. Recuerden que tenemos que ver la técnica y para poder definir primero, antes de decir qué patología tiene, tenemos que ver las características técnicas. Hay 7 elementos que tenemos que revisar. Pero recuerden que cuando la radiografía es portátil, no nos queda otra que tratar de interpretar con lo se vea porque no siempre se puede sacar con una calidad que quisiera. Ojalá y a todos los equipos pudiéramos tener las características de una proyección digital, en la cual uno puede jugar con las sombras, con la densidad, con la penetración, entonces no está peleando como cuando haces una radiografía con contraste o una analógica, ¿no? Entonces siempre una digital. Y la ventaja del digital que te la mandan hasta tu casa, solo tenés que entrar con el link, ¿no? Entonces, de ahí la... Pero no siempre vas a tener un digital. Hoy la mayoría de ustedes médicos van a manejar radiografías en el celular, estoy seguro, porque cuando estén en el consultorio directamente les va a llegar el link y rara vez les va a llegar la película y menos frecuente ya es con CD, porque para ahorrarse películas usan CD, pero ahora la mayoría de las máquinas ya no tienen lector de CD, así que te mandan directamente. Este es el material que les decía que tenemos que proteger. Un collar para proteger la tiroides, un delantal que te cubra no solo gónadas. Y vamos a lo que es las características técnicas. Hay abreviaciones simples, RIP, por ejemplo, que escojamos la técnica basándonos en 3 principios: la rotación, la inspiración y la penetración. Yo quisiera que vamos un poquito más allá. Vamos a usar 7 criterios. El primer criterio, que haya una marca que me identifique si es el lado derecho o el lado izquierdo. El segundo criterio es la simetría, que veamos la altura de los hombros si están a la misma distancia, porque una simetría nos puede indicar que puede haber una lesión de columna o una lesión que nos provoca una posición antálgida, entonces es importante. Luego,
vamos a ver la rotación. Para ello ubicamos las apófisis espinosas, ubicamos la tráquea que está en el centro y tiene que estar a una distancia equidistante del borde interno de la clavícula, del lado derecho y del lado izquierdo. Si está la clavícula más cerca de la línea, significa que está rotada. Y ahí tenemos que ver si la tráquea se va hacia la derecha, es porque está rotada a la izquierda, o viceversa. Entonces el primero marca, 2, simetría, 3, rotación, 4, la intensidad del disparo o penetración. Puede ser normal cuando vemos 1, 2, 3, 4 cuerpos vertebrales en la parte superior y podemos visualizar tenuemente la columna detrás del mediastino. Si vemos muchos cuerpos vertebrales, la columna clarita, esto va a estar muy penetrada y los pulmones los vamos a ver muy negros. O a lo contrario, si no podemos visualizar 4 cuerpos vertebrales, es porque la placa está muy blanda, no nos va a servir. Entonces la puedo hacer repetir la placa si la técnica no es apropiada, a excepción de que sea portátil. En portátil no te la va a mejorar más allá de lo que han tomado. Luego vamos a tener el momento de la respiración. Vamos a ver, si está en inspiración, tenemos que contar 6 espacios intercostales anteriores. Entonces ubico la primera costilla, luego la segunda y empiezo a contar. 1 espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios, 5 espacios, 6 y 10 espacios posteriores. Entonces, entre la primera y la segunda aquí hay un espacio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 anteriores, 10 posteriores significa que está en inspiración. Y otro dato que nos hace notar que está en inspiración es la forma de las costillas posteriores. Las costillas posteriores están horizontalizadas. Cuando está en expiración están oblicuas, ¿sí? Luego vamos a tener la proyección. ¿Es AP o PA? La proyección, para poder definir si es AP o PA, vamos a ver la sombra de la escápula. ¿Sí? Hago una línea imaginaria por la mitad del emitora y ubico las escápulas. Si las escápulas están por fuera, significa que es PA. Si las escápulas estuvieran por dentro, significa que es AP. Y por último, la posición. Nos podemos dar cuenta si el paciente está sentado o de pie, mirando el diafragma derecho y el diafragma izquierdo. Si tenemos una sombra gris, vamos a ver que está de pie porque está a la sombra de la cámara gástrica. Entonces, esas son las características técnicas que tenemos que ver. Ahora, recordemos, la escala de colores para la interpretación de la radiografía es la escala de grises, desde lo más negro a lo más blanco. Entonces, lo más negro es aire, densidad aérea. Luego tenemos el tejido celular subcutáneo, densidad oleosa. Luego tenemos la densidad agua, como la sombra del corazón o del hígado o de los músculos. Luego tenemos la cuarta anatómica normal, la densidad ósea, los huesos, la clavícula, todo lo que aprendimos en primer año en anatomía. Ya sabemos cómo está la caja torácica, ¿no? Sabemos que la caja torácica está por las costillas, la escápula, el hombro y tenemos la columna que une los cartílagos costales, ¿no? Y hay una quinta densidad que es la metálica. Si se fijan el color de las letras, ese es metálico. Entonces nosotros ya sabemos que anatómicamente cuáles son los órganos que tenemos, ¿no? Al centro de densidad ósea va a ser la columna y al medio de las vértebras tenés el disco, y como el disco no
tiene una densidad, deja pasar el aire que se ve en la tráquea y el esófago. Entonces esos son nuestros puntos de referencia. Las apófisis espinosas, la clavícula, las escápulas, el diafragma derecho, el diafragma izquierdo y los ángulos costofrénico y costo diafragmático. Cardiofrénico también le dice el ángulo entre la sombra del corazón y el diafragma. Y estos ángulos, el costo diafragmático y costo frénico, se tienen que visualizar como en este caso en una radiografía normal. Por lo tanto, recuerden, ¿cuál era el número 1? Identificar de qué lado está el derecho o el izquierdo. Aquí hay una marca. Este 1 nos está dictando una marca. Esa marca significa que es el lado derecho. ¿Se recuerdan que les decía que con el cuarto oscuro, el radiólogo cuando está preparando la placa pone una marquita? Y esa marca tiene que coincidir con el lado derecho del paciente, aunque los europeos utilizan el lado izquierdo como referencia. Esto quiero que siempre se lo graben. Hace unos años uno de mis residentes distraído colocó un tubo de tórax en el lado equivocado. Solo porque estaba distraído charlando no se dio cuenta de que la marca estaba. Entonces al pulmón sano le metió un tubo y el pulmón enfermo, entonces el paciente tuvo que recibir doble tubo de tórax simplemente porque ese colega se olvidó de lo normal. Entonces vamos a ver la marca, luego la simetría. Ubiquen la escápula, la clavícula. De aquí a aquí hay la misma distancia. Fíjense que esta clavícula está más alta, entonces está asimétrico. La rotación, ¿cómo ubico? Identifico la apófisis espinosa, veo la distancia entre las clavículas, puedo hacerlo el centro de la clavícula o simplemente el borde interno de la clavícula, qué distancia hay hacia la apófisis espinosa, que hago una línea simétrica. La penetración, vuelvo a insistir, 4 cuerpos vertebrales, 1, 2, 3, 4, lo veo con claridad. Y además, detrás del mediastino, puedo ver la silueta difuminada de la columna. Entonces esto me dice que está bien penetrada. Puede estar, como en este caso, mal penetrada. Fíjense, casi no se ve los cuerpos vertebrales. Esta es una placa blanda. Aquí está tan más blanda. Miren, no se puede ver nada de columna a nivel de mediastino. Entonces es porque la placa no ha penetrado apropiadamente. O la técnica o el equipo no es tan potente como el caso de un portátil, ¿sí? Y muy penetrada. Miren cómo veo toda la columna con claridad, pero no puedo ver si hay algún infiltrado. O sea, si está empezando un cuadro neumónico, me lo voy a pasar. Voy a pensar que está normal. De ahí que tengo que repetirla de preferencia. Para ver el momento de la respiración, recuerden, 6 anteriores, 10 posteriores. ¿Sí? Y por último, para decir que el paciente está de pie, tenemos que ver la cámara gástrica, es decir, una sombra de aire debajo del diafragma izquierdo. Esos son los puntos de referencia que tenemos que tomar en cuenta. Cuando esto está ok, recién voy a pasar a interpretar la radiografía, qué es lo que tiene. En algunas situaciones vamos a tener elementos extraños. Por ejemplo, aquí vemos una densidad metálica, que si esto es un marcapaso con su electrodo. Pero si ustedes se fijan, también aquí hay un corrugado que nos está dando un artefacto. Entonces, eso también tenemos que identificarlo, aunque no son parte. Miren, aquí tenemos una sonda nasogástrica, la reconozco porque es densidad metálica.
O aquí tengo densidad metálica, una cánula de traqueostomía. Entonces son elementos, si ustedes se fijan, aquí tenemos un tubo de drenaje de un derrame pleural. Entonces son elementos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? Recordando entonces, lo más negro, densidad aérea. ¿Para qué sirve? Para ver los alveolos, ver la tráquea, ver el esófago por detrás, el bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo y sus ramificaciones. Recuerden que la trama vascular, 2 centímetros cerca de la periférica, ya no se ve porque son muy delgados. Luego tenemos la densidad oleosa, que es el tejido celular subcutáneo donde hay grasa. De ahí tenemos la densidad agua, que corresponde a los órganos como el hígado, el corazón, los músculos. Densidad calcio y la densidad metal. Lo negro se dice radiolúcido y lo opaco se dice radio opaco. ¿Sí? Ahora, si pregunto cuáles son las densidades normales, son 4, porque uno no nace con metal, pero en los libros la toman en cuenta. Entonces vamos a recordar un poquito la anatomía normal. Fíjense, esta es una radiografía en la cual están marcando el lado derecho. Nuestros puntos de referencia siempre ubiquen la tráquea. La división a veces no la podemos ver, tenemos que agarrar la radiografía y moverla un poquito para poder ver esta división que se conoce con la carina. Y vamos a reconocer también los grandes vasos, ¿no? Tenés la pulmonar, la vena cava y luego la silueta del mediastino, donde tienes la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿no? Y en una radiografía lateral, la columna, densidad aérea por delante, la tráquea, densidad aérea por detrás, el esófago, ¿sí? Y aquí tienes la cámara gástrica, ¿no? Entonces, básicamente, estos son los que tenemos que reconocer. Por eso que hay memotécnicos que dicen que tenemos que reconocer el A, B, C, D, E, F. A de vía aérea, que es la tráquea, la carina y los bronquios. La B, pulmones, breathing, respiración, los campos pulmonares. La C, todo lo que es el mediastino con el área cardíaca. El D, de diafragma. E, todo lo demás, es decir, huesos y partes blandas. Y F, campos pulmonares. Es un método, yo tengo otro método que es más, para mí es más práctico, que es empezar a mirar de afuera hacia adentro y primero un emitórax y luego el otro emitórax. Ustedes pueden aplicar el que les parezca mejor, pero a mí en mis clases, yo tuve un año de radiografía en la universidad, ustedes no tienen ese pensum, por eso es que trato de durante toda la rotación ir mostrándoles con más detalle lo que puedan usar de la radiografía. Entonces, pueden usar la lectura ABC. Algunos se olvidan porque no hablamos inglés, ¿no? Nos olvidamos de que A es de airway, B de breathing, C de circulation o corazón y D. Por lo tanto, más práctico es de afuera hacia adentro. Entonces, primero, hemitórax derecho. Y en el examen yo les voy a preguntar no ABCD, les voy a preguntar cómo yo lo hago, porque se van a parar. Y ojo, esto apunten con grande, en mayúscula y subrayado. ¿Qué se requiere para la interpretación de una radiografía? Primer elemento, un negatoscopio, asumiendo que estamos mirando una radiografía analógica, porque una digital no necesito el negatoscopio. Luego, necesito una lupa, siempre y cuando sea analógica, para poder ver las lesiones pequeñitas. Cuando es digital, pues hacemos zoom y es nuestra lupa. Y necesitamos una regla para medir el índice cardiotorácico. Y algo que es importante, cuando estén interpretando la radiografía, especialmente en el examen, no pueden estar parados a más de 30 centímetros del negatoscopio. Es por eso que para mí no es fácil enseñar radiografía con un grupo de más de tantas personas, porque 18 o 21 que somos ahora, podríamos estar toditos a 30 centímetros solo si tuviéramos cada uno un negatoscopio y no lo tenemos. En cambio, de manera virtual sí
la tienes tu computadora o tu celular o el tablet, no estás mirando, estás a 30 centímetros. Entonces, eso es importante. Recuerden, radiografía analógica necesita un negatoscopio. Ahora, si no hay el negatoscopio, cualquier fuente de luz te sirve. Si es de día, usas una ventana. El profesor decía, usen un ventanoscopio. Si es de noche, usas el foco. Y lo que yo hago cuando lo tengo es enciendo la linterna del celular, pongo una hoja blanca debajo de la radiografía, entonces evita que la luz sea muy fuerte y me difumina y me permite ver. Hay diferentes técnicas, cosas que con la digital no necesitan, solo necesitan el celular. Entonces, la interpretamos primero las características técnicas y luego vamos a empezar a leer la radiografía. ¿Cómo vamos a leer la radiografía? Recuerde, la interpretación de radiografía, paso 1, examinar los 7 elementos o características técnicas. Cuando tienes eso, el siguiente paso es la interpretación. Entonces, lo primero es interpretar qué órgano estoy mirando. En este caso, voy a decir es una radiografía de tórax. Segundo, tengo que ver la edad ósea. Para ver si es un niño, veríamos núcleo de crecimiento. Si es un adulto, como en este caso, se ven la cortical, esto que estoy mostrando con el mouse. ¿Se ve mi mouse? ¿El puntito? No, doctor, no se ve. No se No ve. se ve, doctor. Ok, bueno, vamos a tomar en cuenta. Entonces, miren la clavícula. Lo que está en los bordes de la clavícula se ve más blanco. Eso que se ve más blanco es el grosor del hueso. Entonces, ese grosor del hueso es lo que hablamos de la cortical. Y cuando los huesos están muy claritos, como en el caso de la abuelita del marcapaso, ¿se recuerden? Miren, miren esa clavícula, delgadita. Miren esos huesos, casi no hay densidad ósea, parecen galletas. Entonces, cuando uno ve esta característica, dice, es un anciano. Entonces, si es un niño, vamos a ver los núcleos de crecimiento. Un joven o adulto, vamos a ver bien claro las características de la cortical. Entonces, partes blandas que, ya digo, ¿de qué se trata? Un órgano. ¿Qué es un tórax? Después es niño, adulto, joven. Luego, hombre o mujer. En los niños y jóvenes no se puede diferenciar en la radiografía si es un hombre o una mujer. Pero en los adultos sí se puede ver. Porque si tiene una forma de una pirámide de base ancha, ese es de varón. Si es circular, o perdón, si es cilíndrico, como en este caso, es una mujer. Ayuda a veces la presencia de mama, pero estamos viendo que hay varones que se aumentan las mamas, varones que quieren parecer mujer, entonces ya el criterio de mama no es exclusivo de hombre o de mujer. ¿Sí? Entonces, una vez que tienen esos 3 elementos, el órgano, la edad ósea y varón o mujer, comienza a interpretar la radiografía. Y la vamos a interpretar de fuera hacia adentro. ¿Sí? Miren, esta placa blanda, o sea, les dibujo este esquema para que podamos identificar la vena cava superior, tenemos la arteria pulmonar, aquí los grandes vasos, y el primer arco, segundo arco o botón aórtico o callado de la aorta, el tercer arco que es la pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y aquí abajito tenemos la vena cava inferior, ¿no? Son los puntos de referencia. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de esos detalles técnicos para tratar de identificar. Y las zonas topográficas que me gustaría que se graben, porque así se los voy a preguntar, quiero que ubiquen. Tenemos lo que está alrededor del mediastino,
Eso se llama la región del ilio. Lo que está antes, preilio, debajo de la clavícula infraclavicular, encima de la clavícula supraclavicular, y las bases tenemos el ángulo costofrénico y costo diafragmático. Al otro lado izquierdo es lo mismo, ilio, preilio, infraclavicular, supraclavicular, bases y ángulos. Esas son las zonas topográficas, recordando que el pulmón derecho tiene el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. El izquierdo solo tiene 2 lóbulos y vemos la cisura mayor. Recuerden que las pleuras no se ven, los tejidos delgaditos no se ven a no ser que estén inflamadas o que estén lesionadas o que estén con líquido, ¿sí? Entonces, reconozcamos lo que espero que vean e interpreten. La vía aérea y su división, la carina. La carina me sirve de referencia para ubicar el botón aórtico. Y ustedes pongan su dedo a nivel del esternón, bajen unos 3 centímetros y van a encontrar una zona más prominente. Ese es el ángulo de Luis. A esa altura está la carina, para que cuando estén auscultando una lesión, la puedan reconocer en la radiografía. ¿Sí? Entonces, ilio, preilio. Recuerden que los vasos los vamos a ver blancos. Miren. Y el corazón vamos a reconocer en el lado derecho, que es casi el mediastino es rectilíneo, y en el lado izquierdo tiene curvatura. Primer arco, segundo arco, botón aórtico, tercer arco o arco medio, que es el tronco pulmonar, luego tenés la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y el índice cardiotorácico, este esquema particularmente no lo aplico. Me gusta más el A, B sobre C, pero no con estas líneas. Eso lo vamos a mirar enseguida, cómo prefiero hacerlo. ¿Sí? Ok. Pongo zoom para que se ubiquen. Ángulo cardiofrénico, ángulo costofrénico. Cámara gástrica. Ubiquen la clavícula, para los que se olvidaron de la anatomía, las costillas posteriores y las costillas anteriores. Entonces, ilio. ¿Cómo puedo tener un mouse para ubicar un ilio? Ajá. Plan B, pues, ¿no? SAS. Recorte. Abrir. Vamos a recortar esto, pero antes tengo que guardar esta imagen. Doctor, ahorita sí se ve su mouse. No, pero es no cuando estoy en la imagen. Ah, ya. El tema es que me olvidé en mi otra computadora la presentación en PowerPoint. Estoy usando la presentación en PDF, que es la que les he pasado, y en el PDF no me permite usar mouse en esta versión de PDF que tengo. Denme un segundito, pero venga, lo solucionamos. Estamos aquí. Primero esto tengo que copiarlo, pegar, listo, y hacemos uno nuevo. Nuevo. Y vámonos a pegar aquí. Ya. Y vamos a aumentar el zoom de esto para que... Ok. ¿Se ve mi mouse? ¿Se ve o no se ve? Ok. Vamos a insertar imágenes. Forma. Aquí está. Vamos a agarrar esta aquí. Esto de aquí es el ilio. Ilio derecho, ilio izquierdo. ¿De acuerdo? La zona que está hacia afuera es el preilio.
derecho, prehilio izquierdo. Esta zona de acá es la zona infraclavicular y esto es la supraclavicular. Derecha, izquierda, ¿sí? Y abajo tenemos las bases. Aquí en las bases es que tengo que reconocer la presencia de los ángulos. Base derecha, base izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, hilio, prehilio, para que quede claro lo que estabas mencionando. Ok. Entonces, volvemos a repasar un poquito la anatomía de los vasos. En una radiografía sin contraste no siempre es fácil recordarlo, pero nosotros ubicamos por el color, densidad, agua, como son los vasos. Y ya hemos aprendido que tenemos la arteria pulmonar, la vena cava superior. Fíjense aquí el dibujito del lóbulo superior, el lóbulo medio, el lóbulo inferior, los 10 segmentos que tenemos que ubicarlos topográficamente, porque eso lo aprendimos en anatomía, ¿no? Entonces, fíjense, tenés el botón aórtico, aquí tenés el tronco de la arteria pulmonar, la vena pulmonar, y hacia abajo la vena cava inferior. Son los puntos de referencia que tenemos que recordarlo. Aquí en este esquema, para que les sea más fácil recordar. La aorta, y que la conocemos por su botón aórtico, en la radiografía se ve mejor. Sale tronco de la arteria pulmonar. Acá tenemos la vena cava superior. Acá abajo la vena cava inferior. Esto, como telaraña, son los vasos, los ilios. Entonces, fíjense, la aurícula izquierda apenas se proyecta un poquito, la aurícula derecha la vemos mejor, y el ventrículo derecho casi no lo vemos en una radiografía de frente, ¿sí? Entonces, tenés la aurícula. Imagínense este esquema sobre la anatomía normal, que eso es lo que quiero que saquen de su memoria de primer año de anatomía y apliquen esa sombra en una radiografía para que puedan reconocer los órganos. Entonces, permítanme servirme algo. En base a esa sombra que nos dan los rayos X, ahora vamos a empezar a reconocer alteraciones que pueden presentarse, y las alteraciones las vamos a reconocer como infiltrados. Ok, cuando ustedes digan hay un infiltrado, significa que hay algo anormal. Y los infiltrados, en otras palabritas, ustedes van a buscar cosas blanquitas redondeadas. Los redonditos llenos, esos son infiltrados nodulares. Puede ser micronodular si es menos de 1 centímetro, nodular si es de 1 centímetro a 4, y masas si es más de 4 centímetros. ¿Cómo reconocemos los infiltrados nodulares? Porque son redonditos, ¿ok? Y dependiendo del tamaño de ese redondito, vamos a poder definir qué es micro, es nodular o es masa. Hay un esquema, fíjense, los alveolos, perdón, que normalmente tienen aire, tendrían que verse negros, pero cuando están congestivos, sea por un exudado o un trasudado, como en las cardiopatías, el líquido a densidad agua, lo vamos a ver así. Entonces, esa densidad que cambia, los colores, son los que nos va a orientar. Y cuando estos se congestionan o se aglomeran, es lo que decimos son infiltrados de tipo condensación. Y por su forma puede variar. A veces son chiquititos, a veces tenemos como confluentes, o como les decía cuando estábamos hablando de neumonía, puedo reconocer el germen, por ejemplo, un estafilococo, porque los infiltrados son de tipo algodonoso. Y algo que nos ayuda bastante también es contrastar con el aire que hay en los bronquios. Eso se conoce como broncograma, es decir, los bronquios no se llenan de líquido, están con aire y alrededor está condensado, pues, ¿no? Entonces, en las neumonías es lo que buscamos
el broncograma aéreo. Fíjense, aquí tenemos un patrón alveolar, porque todos los alveolos están comprometidos, sus bordes no son bien definidos. Aquí estoy exagerando, ¿no? Como unas lesiones múltiples en ambos campos pulmonares, no siempre lo vemos así. Pero es para que... Y los otros son los infiltrados intersticiales. Los intersticiales ya no son redonditos, ya son líneas. Son líneas caprichosas, a veces pueden ser horizontales, a veces verticales, a veces oblicuas, o a veces en panal de abeja, um, o a veces con bulla. Entonces, esos infiltrados intersticiales generalmente están relacionados más con procesos de tipo fibrótico, ¿no? En cambio, el infiltrado alveolar es más con procesos a nivel de alveolo, como dice su nombre. Fíjense, aquí tenemos una condensación típica. Fíjense cómo se respeta la línea de la cisura del lóbulo medio. Vemos cómo los infiltrados alveolares se están aglomerando, donde ven esas dos flechitas, esos caminitos negros, esos son el broncograma, ¿no? Entonces ahí significa que esto es homogéneo. A veces cuando no hay broncograma uno duda que puede ser una neumonía. Hay un paciente que vamos a ver la próxima clase, cuando estemos en la práctica, un infiltrado raro y que no tiene clínica de neumonía. Entonces, una telectasia te va a dar opacificidad homogénea, es decir, blanco, pero no tiene broncograma. ¿Por qué? Porque no, todo lo que es el bronquio está bloqueado, no le entra aire, los alveolos se colapsan, es el broncograma. Entonces, el broncograma ayuda a veces para tratar de ver. Ahí les estoy mostrando el detalle de lo que significa el broncograma, ¿no? Área de condensación, pero los bronquios no están afectando, por lo tanto el aire pasa tranquilamente y se puede proyectar. Fíjense en la radiografía de la izquierda, el área de condensación con esas imágenes grises en su interior, que en la radiografía de la derecha se lo estoy detallando para que puedan reconocerlo mejor. Y el patrón intersticial, fíjense en la flecha de abajo, que parecen unos panalitos de abeja, unos canalitos de abajo. Entonces, eso varía. Y cuando hay una fibrosis pulmonar, se ve bien difuminado en ambos campos pulmonares, puro como si fuera una red. Eso son más fáciles de reconocer. Aquí, si se fijan, en la parte del hilo izquierdo tenemos dos huequitos como un caño de escopeta. Esos son un bronquio que estamos viéndolo en su corte esencial. Habana, basta. Y fíjense que no tenemos infiltrado alveolar. Esto que estamos viendo como telaraña es la trama vascular normal, porque la placa está blanda. No vemos los cuerpos vertebrales como tendríamos que verlo. Entonces la proyección es blanda, lo que magnifica los vasos, pero de igual manera nos permite ver en la parte superior del lado izquierdo ese tipo de infiltrados que hay. Aquí los infiltrados nodulares, redonditos, blanquitos, fíjense, tenemos una línea, aquí tenemos unos elementos. No, vamos a parar aquí, vamos a hacer una práctica aquí. Por favor, ¿quién me interpreta esta radiografía? A ver si... Vamos, no sean tímidos. No soy yo el que voy a escoger. O escojo. ¿Ok? Vamos a escoger entonces. Primero, Adrián Caleb, por favor, interpréteme esa radiografía. Bueno, primero tenemos que fijarnos en la marca, en la simetría. Podemos ver que no es simétrico los hombros. Sí, el hombro derecho está más elevado, pero nos falta primero algo. Ante la simetría, no te olvides, por favor, identificar cuál es el lado derecho o cuál izquierdo, buscar una marca. ¿Hay alguna marca?
Creo que sí, el 14. Sí, en donde está el 14 hay una L volcada, nos está mostrando L de left en inglés, el lado izquierdo. Ok, entonces primero, por favor, Khaled, es ver que haya una marca que identifique el órgano derecho o izquierdo. En este caso está a la izquierda la marca. Coincide porque tengo la silueta cardíaca a la izquierda y tengo densidad agua debajo del diafragma derecho que corresponde al hígado al otro lado. Entonces estoy de acuerdo que es el lado izquierdo. Luego vamos a la simetría, me parece bien, está simétrico. Luego, Vemos la rotación de la apófisis espinosa con la tráquea y la clavícula. si la ves centrada o está rotada. Está rotada. Sí, porque la tráquea se va a la derecha, por lo tanto está rotada a la izquierda. ¿Ok? Después vemos la penetración. Muy bien. ¿Cuántos cuerpos vertebrales eh, ves? los 4. Sí, se ven 4 y se puede ver la silueta del cuerpo vertebral detrás del mediastino. Correcto. Está bien tomada. Después, La inspiración. el momento de la respiración. ¿Cómo la vemos? ¿Está en inspiración o expiración? ¿Cuántos espacios derecho anteriores ves? 7. No, no se ven 7. Entre la primera costilla, aquí hay un espacio, dos espacios, tres, cuatro, cinco. No está en inspiración profunda. Los posteriores, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve casi. No está en inspiración profunda. Luego, Diafragma. no, la proyección es AP o PA. PA. ¿Por qué? Por la estancia afuera. La escápula está hacia afuera, La escápula. una línea media, la izquierda se ve por fuera y el lado derecho parece que está adentro. Como está rotada nos hace esta diferencia, pero sí tienes razón, es póstero anterior. ¿Por qué es póstero anterior? Porque ¿qué posición está la paciente? Sentada, acostada o de pie. Parada. De pie, ok. ¿Por qué? Porque se ve la cámara gástrica debajo del diafragma. Muy bien. Técnicamente aceptable. Vamos a interpretar la radiografía ahora. Primero, ¿qué órgano es Calet? ¿A qué se refiere? O sea, todos los órganos. No, pues, primero estamos viendo la Al radiografía. ¿De primero, qué se trata? ¿Estás viendo un cráneo, estás viendo un cuello o estás viendo un tórax? un tórax. Muy bien, entonces primero el órgano es un tórax. Después la edad ósea, ¿es niño, es adulto o es anciano? ¿Cómo ves la calidad de sus Eh, huesos? Diría más un adulto. No, más que adulto, es una persona mayor. Fíjate que la cortical, mira el húmero que lo ves del lado derecho, casi no se ve cortical, delgadingo, no hay calidad de hueso. Entonces, esta es una persona adulto mayor. Después, hombre o mujer. Es decir, Hombre. ¿por qué va a ser hombre si tiene forma cilíndrica, no piramidal? Mira las parrillas, los pulmones parecen un cilindro. Hay presencia de Sí, mama. ya lo firmamos. Es una mujer, cilíndrico el tórax y con mama, mujer hasta demostrar lo contrario. ¿Ok? Ahora empecemos. Vamos por el mitórax derecho. Partes blandas. ¿Qué encontramos? Empezamos desde abajo. Se aprecia en la parte blanda sombra mamaria, buena cantidad de tejido adiposo,
A nivel de la región axilar no se aprecia alguna alteración. Luego, a nivel del hombro, no se aprecia ¿qué cosa? Se aprecia una imagen de más o menos 1 centímetro de densidad metálica, otra en la parte cercana al cuello, paréntesis, artefacto, que tiene densidad metálica. Estos son el broche del camisón que no le han sacado. Eso es un error, tendrían que haberle sacado el camisón, está su broche ahí. Luego, partes óseas. ¿Qué hueso es este? Húmero. ¿Qué vemos en el húmero? Escasa calidad ósea. Luego, ¿qué hueso es esta? Clavícula, sin lesión aparente. ¿Qué hueso es esto? Escápula, discretamente visible. Lo que se aprecia no se ve alteración. Luego, vamos con la costilla anterior primera, visible parcialmente, la segunda parcialmente, tercera parcialmente, la cuarta parcialmente, la quinta no se aprecia, la sexta, séptima no se aprecia. Costillas posteriores, la primera sin lesión aparente, la segunda sin lesión aparente, la tercera sin lesión aparente, cuarta sin lesión aparente, quinta sin lesión aparente, sexta sin lesión aparente, séptima sin lesión aparente, octava sin lesión aparente, novena parcialmente visible sin lesión aparente, la décima no se aprecia, undécima no se aprecia. Ok, vamos a la tráquea. Tráquea desviada hacia la derecha, carina apenas visible, en la región iliar, trama vascular conservada, en la región preiliar se aprecia una imagen lineal, densidad agua, que corresponde a la cisura del lóbulo superior con el lóbulo medio. En la región infraclavicular encontramos infiltrados micronodular, en la supraclavicular infiltrados micronodular. Las bases, trama vascular conservada, ángulos costofrénico y costodiafragmático visible. Vamos al hemitórax izquierdo. Trama partes blandas, abundante cantidad de tejido adiposo, mamas visible, no se aprecia completamente la técnica, pero imagino que casi nada le falta, no la repito. Y en la parte superior, en partes blandas, se aprecian dos imágenes circulares, densidad metálica, probablemente brocha. Cabeza del húmero parcialmente visible, escápula parcialmente visible sin lesión aparente, clavícula sin lesión aparente, primera costilla parcialmente visible, la segunda no se aprecia, la tercera parcialmente visible, cuarta parcialmente visible, quinta parcialmente visible sin lesión aparente. Primera costilla posterior sin lesión aparente, segunda costilla posterior sin lesión aparente, tercera costilla posterior sin lesión aparente, cuarta costilla sin lesión aparente, quinta costilla, sexta, séptima, octava, novena, décima, undécima no se aprecian. Esa es la forma que tenemos que escribir. No me vayan a poner costillas normales, tenemos que verla cada una. En la región del ilio observamos que el botón aórtico no se puede apreciar porque existen infiltrados. Nodular, aquí debajo de la clavícula, fíjense, hay un redondo blanco que no hay a este lado y que además no nos permite ver bien la silueta cardíaca. Pareciera signo de la silueta si fuera más abajo, ¿no? En la región supraclavicular no tengo el mismo color que del otro lado, entonces aquí hay algo más blanco. Algo hay que tengo que mirarlo con más detalle. La región preiliar sin alteración, las bases sin lesión aparente. Mediastino derecho, parcialmente visible, a nivel del ilios está borrado, no se ve. Aquí tendríamos que ver un espacio oscuro que es el espacio chaperón entre la vena cava y la silueta del mediastino derecho. Entonces aquí está ocupado, aquí tenemos un infiltrado. Luego mediastino izquierdo superior, botón aórtico no visible, aurícula y ventrículo visible. Ahora hacemos el indicario torácico, hacemos una línea por la mitad, una línea a lo más ancho derecho, una línea a lo más ancho
izquierdo y una línea en la base. Tenemos A más B sobre C, índice cardiotorácico. Impresión diagnóstica, imagen nodular en región superior de mi tórax izquierdo. Así tendrías que leer la CALEM. Entonces, fíjense un esquema de lo que es reticular en sus diferentes formas. Cuando tenemos signos de fibrosis, mire, puro no hay alveolo, todo está como una fibrosis completa. Secuela un COVID podría ser o secuela de formación. Las cisuras no se ven normalmente, recuerden. El mediastino lo tenemos que ver del lado derecho y del lado izquierdo. Y vamos a ver que a veces se borra y hablamos del signo de la silueta. El diafragma derecho siempre es más alto que el izquierdo por la presencia del hígado, ¿de acuerdo? Fíjense lo que les mencionaba hace un momento. Aquí tenemos una zona radiopaca, blanca, que está ocupando el lóbulo superior, pero no tengo broncograma como para poder decir que es una neumonía. Esto da fiebre igual, da matidez igual, o sea, clínicamente es muy parecido a la neumonía, pero no hay broncograma. Entonces aquí lo que está, cuando tenemos esta imagen que no le llega aire a ese pulmón, hay que pensar si no tenemos un tumor que nos esté obstruyendo el bronquio derecho superior y que esté obstruyendo el pasaje de aire, y vamos a ver esta imagen de atelectasia, que es diferente a la neumonía. Aquí, ¿qué vemos? ¿Quién me interpreta? ¿Ariana Isel está en la sala? Sí, doctor. Buenas noches. Por favor, interprétala la radiografía. Ya. Primero que nada tenemos que ver lo que es la marca. Ya, la marca está en la parte superior de izquierda nuestro. Si nosotros lo vemos así, marca lo que es No, perdón. lado derecho. Perdón. Lo que está a tu mano izquierda es el lado Sí. derecho del paciente, ¿ya? Lo que está a tu mano derecha es el lado izquierdo del paciente. La marca no está a la izquierda, la marca está a la derecha, por eso que te pone una R, que significa the right, derecho, y las abreviaciones del nombre JPS. Entonces te está dando una marca al lado derecho más que al izquierdo, ¿ok? Sí, ya. Posterior, vamos a ver lo que es la simetría. Si bien aquí hay el hombro derecho está mucho más elevado que el hombro izquierdo. Luego vamos a ver lo que es la rotación. La rotación se lo tiene que ver desde la distancia que existe entre lo que son las clavículas y las apófisis espinosas, ¿ya? Esta se puede decir que es una placa radiográfica rotada, Correcto. ¿ya? Luego tenemos que ver la intensidad del disparo. Aquí deberíamos de observar los 4 cuerpos vertebrales, los cuales son poco visibles, a mi parecer. No, se pueden ver bien. Si lo miras con detalle, lo puedes contar. Se pueden ver. Ok, entonces sí se ve. Bueno, luego tendríamos que observar si es que si la placa se ha tomado en inspiración, ¿ya? Contando lo que son los espacios intercostales. Hay un total, a ver, de 10 espacios intercostales posteriores. Correcto. Y los anteriores están, sí, se observan, por lo cual podríamos decir de que la placa sí ha sido tomada en inspiración. Correcto. Ya. Luego de eso nos vamos a lo que es la proyección. La proyección ha sido tomada, bueno, podemos decir de que la placa ha sido tomada en póstero anterior. No. Aquí, fíjese bien cómo está la escápula. ¿Están dentro o por fuera? Haga una línea imaginaria y ponga su mano en la mitad y fíjese si la escápula está dentro o está afuera.
Está hacia afuera. No, está hacia adentro. Ah, ya. Está hacia adentro. Ok. Mire, le doy una pista. O no, siga nomás. Pero si usted mira la flechita negra Ya. que le he puesto en el lado derecho, Ajá. ahí está la escápula. Significa que la escápula está adentro de esa línea. Y como está un poquito rotada, por eso es que la izquierda te parece que está por fuera. Pero la Sí. rotación es lo que te la está sacando. Pero está en el límite. En cambio la otra la tenés adentro. Por lo tanto, cambie su opinión. Esta placa es AP. Ya. Es apenas. Bueno, ya, muchas gracias, doctor. Y para ver la posición del paciente, mm, de acuerdo a la placa, yo aquí para decir de que está de pie, no veo yo al menos el espacio o, o Ah, la huella gástrica. no se ve muy bien. Entonces ahí tienes otro factor más que te Sí, hace decir que la placa es AP, porque la están tomando mm, sentada o sí, acostada. Y cuando termine de leer la placa se va a dar cuenta que el paciente no podría ponerse de pie. Ok, leamos. Técnicamente la aceptamos. Ahora interpretemos. ¿Qué órgano es? estamos en tórax. Un tórax. Muy bien. ¿Es niño, es joven o es adulto? Parece ser un joven, ya por, Es un adulto porque está muy buena la cortical. Fíjese a nivel donde está la letra R. Mire ujú, el grosor de las clavículas, bien blanco se nota en sus extremos. Ese es cortical muy buena. Este es de un adulto. ya. Ok, entonces por la cortical, digo, ¿no? Ajá. ¿Hombre o mujer? Ya. Eh, parece ser un hombre, Parece ser un hombre, ¿ok? ya. Eh, aparte, eso, doctor. Muy bien. Vamos, leamos el hemitórax derecho. Vamos por partes blandas. Ya, ¿Qué por hay en parte partes de blandas? este, Empezamos por la base. ya. Por la base, no se observa lo que es una sombra mamaria, primero que nada, porque es hombre. Ya, No diga lo que no hay. ya. Diga mejor lo que hay. Hay regular cantidad de tejido adiposo. ¿Qué encontramos en partes blandas a nivel de la axila? Este, no se encuentran, mm, No, fíjese, encimita de la línea amarilla, mm, ahí hay una línea blanca. Hay una línea blanca circular que se va hasta adentro, hasta la línea donde está la flecha negra, y de ahí se sí, mete hacia el corazón. ¿No la ve esa imagen? sí, ahorita sí ya la visualizo. Ok, entonces en partes blandas se aprecia una imagen circular pequeña que se ingresa hacia el interior. Entonces eso implica que es un catéter de vía central. Han hecho una vía subclavia. Ok. Vamos por arriba. ¿Encuentra alguna lesión? Visualizando ahora, en, el, en la No. parte del hombro no se observa lo que es ninguna anomalía, ya no hay ninguna, este, Bien. Ahora vamos a partes óseas. Ya partes blandas, nos vamos a partes óseas. ¿Cómo ve el húmero? el número es Parcialmente visible, parcialmente sin visible, alteración aparente. ¿Cómo ve la escápula? parcialmente visible de igual manera. Sin alteración aparente. ¿Cómo ve la clavícula? La clavícula se ve parcialmente visible sin lesión aparente. Ok. Vamos a las costillas anteriores. ¿La ve la costilla primera, anterior? Eh, sí,
Apenas visible, sin Apenas, visión aparente. porque ¿La ve la segunda? la segunda, poco visible. Bien. La La tercera, tercera, de igual manera, poco visible. La cuarta ya es mucho más visible que las anteriores. esa es la quinta. Ah, ya. La cuarta, entonces, pocamente visible. La quinta tiene una visión aparente, ¿ya? La sexta eh, también se puede, se puede visualizar, ¿ya? Y si nos vamos a las costillas posteriores del hemitórax derecho, eh, la primera costilla es visible, la segunda de igual manera, la tercera pocamente visible. No, no, la tercera se la ve bien. Es donde está, donde empieza la colita de la flecha negra. Esa es la tercera. Ah, ya. Entonces, la cuarta de igual manera es visible, la quinta es de igual manera es visible, la sexta pocamente visible, la séptima es visible, la octava visible, novena visible y la décima pocamente visible, diría yo. Y, pero hay algo que no me está contando. Mm, A nivel de la sexta costilla posterior en la parte media, ¿no ve nada? ¿No ve ese redondito, sí, densidad se ve una metálica? lesión, parece una lesión. No, 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 no. A nivel de la parte media de la costilla posterior hay una imagen circular que corresponde a un electrodo. Ya, Por si no lo ve, ahí fíjese con detalle, hay un redondito, ese es un electrodo. ya. Ok, vámonos a la tráquea. La tráquea, es visible, a mi parecer no se encuentra desviada. No puede estar desviada si es cuando estábamos viendo la apófisis espinosa que nos mostraba, ahí está desviada, fíjese, la clavícula derecha está topando casi la tráquea, en cambio la clavícula izquierda está lejos de la tráquea, entonces Sí, está sí. rotada, por lo tanto la tráquea está desviada hacia el lado derecho. Entonces la tráquea se encuentra desviada hacia el lado derecho. ¿Qué más tiene la tráquea? Mm, Mire, le he puesto una flechita roja para que lo mire. ¿Qué muestra esa flechita roja? ¿No está reconociendo? Hay una imagen circular que tiene dos paredes. Eso es un tubo orotraqueal. La paciente o el paciente está intubado. Ahí se ve una imagen. Si usted mira las tráqueas, sus paredes, y dentro de la tráquea hay dos paredes, es decir, es un tubo lo que está ahí, que viene desde arriba y se queda justo, termina a nivel de la carina. ¿Lo sigue? sí, sí, ahora sí ya lo visualizo. Ok, eso tiene que mirar siempre. Ese es un paciente que está intubado. ¿Qué hay en la región del preilio? En la región del preilio, parece haber una ligera condensación. Hay una imagen de condensación en el ilio, Y luego, la sí hay zona, la zona del preilio también tiene infiltrados. Y fíjese en la zona infraclavicular y supraclavicular hay un velamiento o una imagen radiopaca. Eso que no tiene broncograma aéreo puede ser una atelectasia. ¿Qué hay en la parte de la base y el lóbulo inferior? ¿Qué tipo de infiltrados? parece ser lo que es un infiltrado de tipo Tiene, intersticial. tiene intersticial, correcto, pero también tiene unos chiquititos, blanquecitos, son micronodulares. O sea, tiene de los dos.
Fíjese, hay unos puntitos blancos chiquititos, esos redonditos son los micronodulares y tenemos en el intersticiales también. ¿Ok? Vamos al hemitórax derecho, izquierdo, partes blandas. ¿Qué hay en partes blandas? En partes blandas se observa en la región axilar. No, pues eh, vamos a la base primero, no a la axila. Se observa regular en cantidad de tejido tejido adiposo adiposo. y se aprecia una imagen circular, densidad metálica, paréntesis, artefacto. Un poco más arriba se aprecian imágenes que van a 1, 2, 3, 4 imágenes lineales, circulares, hasta región axilar, que van hacia el interior, paréntesis, electrodos. ¿Qué tenemos a nivel de partes blandas, a nivel del hombro? A nivel del hombro, Ahí por encima de la clavícula hay una imagen. No sé qué es, no sé si es un tubo, si es una sonda o qué, pero ahí hay una imagen que no le corresponde al cuerpo. No sé si la ve encima sí, de la clavícula. por eso no sabía cómo directamente caracterizarlo, porque es algo que no va también. Ok, vamos con la primera costilla anterior. Ya. La primera costilla anterior es visible, la segunda costilla, pocamente visible, diría yo, la Parcialmente. parcialmente visible, ¿ya? La tercera es parcialmente visible, la cuarta parcialmente No, visible. ya no se ve la cuarta. La quinta parcialmente, la sexta y la séptima se las ve mejor. Ujú. ¿Cómo están las posteriores? Las posteriores, la primera es visible, la segunda también es visible, tercera visible, No, cuarta visible, tiene que quinta decir visible, tercera sin lesión aparente. sin lesión aparente. Ya. Tercera sin lesión aparente, cuarta visible sin lesión aparente, quinta visible sin lesión aparente, sexta visible sin lesión aparente, séptima visible sin lesión aparente, octava visible sin lesión aparente, la quinta, la novena visible sin lesión aparente y la décima parece ser que a nivel este, a la mitad de lo que es la costilla se observa lo que es un Imagen, objeto, imagen circular, densidad una imagen metálica. circular. Ok, ¿y por qué no me habló nada a nivel de la cuarta costilla posterior? Se ve otra imagen casi en la parte externa, circular metálica, no me la mencionó esa. Sí. Ok, A nivel, vamos con la región del ilio. en la región del ilio, hay, se observa lo que es un objeto metálico, ¿ya? En el ilio del lado izquierdo se observa lo que es un objeto metálico. En el ilio y preilio. El preilio, En el ilio y preilio, objeto metálico, paréntesis, electrodo. ya. ¿Tenemos infiltrados? Hay, parece haber un infiltrado de tipo intersticial. No, eso es trama conservada. Fíjense, es diferente el color del lado derecho con el lado izquierdo. Ya, Es trama vascular conservada. En el preilio, parte de los electrodos, trama vascular conservada. En la región infra y supraclavicular, trama vascular conservada. En base, ángulos costofrénicos, costodiafragmáticos visibles. Ahora, el mediastino derecho, en la tercio medio y superior, no se aprecia, está cubierto por esa imagen radiopaca. En el mediastino inferior derecho, es espacio chaperón visible sin alteración. Mediastino izquierdo, primer arco visible, segundo arco visible, tercer arco aurícula izquierda visible, ventrículo izquierdo visible. Si hacemos el índice cardiotorácico, una línea por la mitad, A, B sobre C estaría normal. Interpretación,
paciente intubada con una radiografía en AP acostada. ¿Por qué está acostada? Porque está conectada a los electrodos, está intubada, no puede ponerse de pie. ¿Ok? Con una vía central, con una imagen radiopaca de posiblemente que se trate de una atelectasia y un proceso de condensación iniciando en la base del hemitórax derecho. Esa es la conclusión de esta radiografía, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Ok, gracias. Sigamos. Entonces, cuando tenemos imágenes ausencia de trama vascular y veamos radiolúcido, sería un neumotórax, ¿de acuerdo? Hay imágenes especiales cuando altera el mediastino y nos los pone ancho, que podríamos estar hablando de una disección aórtica, ¿no? Y el neumomediastino, otro de los datos que tenemos que ver es el enfisema subcutáneo. Esto lo vamos a ver enseguida. Aquí, por ejemplo, las bullas. Esto no es un neumotórax porque hay trama, aquí donde estoy poniendo rosadito hay trama, pero todo esto está como si no tuviera parénquima, entonces una caverna que se ha ido creciendo grande, una bulla. Hoy están llegando los de la teoría. Ok, aquí tenemos diferentes infiltrados, tenemos en la radiografía del lado derecho de la pantalla, tenemos una línea que nos está mostrando la cisura. Entonces fíjense, tenemos infiltrados alveolares de una cisura rosada, un borramiento del mediastino derecho con infiltrados de condensación. En el lado izquierdo difumina la silueta cardíaca con infiltrados alveolares. Entonces tenemos un proceso neumónico con su cisuritis. En el lado central tenemos una imagen redondeada con nivel hidroaéreo. Esto es un absceso pulmonar. La de la izquierda, la número 5, es un absceso también más pequeño. Enfisema, esto lo vamos a ver más en teoría cuando tenemos un tórax abombado, como el caso de un paciente con asma o con EPOC. Ahí simplemente lo que vemos es el aumento del diámetro torácico, que no es lo mismo que el enfisema subcutáneo. Enfisema subcutáneo, donde ven esas flechitas, fíjense en las partes blandas tenemos aire. Eso es enfisema subcutáneo, porque ha roto una bulla o parte del mediastino, entonces tenemos aire libre en el tejido celular subcutáneo. Eso lo podemos tocar como crépito. Aquí tenemos unas imágenes nodulares o de masa. Nódulo o masa, masa, porque ya son de más de 4 centímetros. Tenemos una en la región del ilio derecho y otro tenemos cerca de la base derecha. Entonces, esto puede ser una masa o puede ser un quiste. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Como una tomografía, ¿sí? Porque puede ser que esté lleno de líquido, que sea quístico, o que sea un TU. A simple vista no lo vamos a poder reconocer, ¿sí? Luego acá tenemos una caverna, fíjense, y dos al lado derecho y al lado izquierdo. Tenemos dos cavitaciones, probablemente se trata de tuberculosis pulmonar. Aquí tenemos una imagen densidad agua de más o menos 3 a 4 centímetros. Esto es una imagen nodular. Este es el famoso nódulo solitario. Y aquí tenés otro. Entonces, en el lado izquierdo, junto a la silueta cardíaca, tenemos otro. Entonces, cuando tenemos estas imágenes nodulares, hay que sospechar proceso neoplásico. Fíjense esta otra masa grande, radiopaca, que cambia un poco la silueta de la tráquea. Entonces, aquí la posibilidad de un tumor. Como es un nódulo de 4 centímetros o más, ya no se llama nódulo, se llama masa, ¿sí? Y a veces vamos a tener las agenesias pulmonares, donde va a haber ausencia de la trama vascular o oligoemia. Si comparan acá el lado derecho, fíjense cómo la trama vascular bonita, pero en el lado izquierdo hacia la periferia no está llegando, como cuando ocurre en un tromboembolismo. Esta es una imagen de un paciente asmático, donde el tórax se lo ve tipo enfisematoso semiológicamente. Y en el lado izquierdo borra la silueta del corazón, una imagen de condensación con broncograma. Esto es una neumonía lobar derecha, basal derecha,
con borramiento de la silueta cardíaca, donde nos da el signo de la silueta. Los derrames pleurales son más fáciles de reconocer porque borran los ángulos costofrénicos. Fíjense, en el lado izquierdo ya no se ve en el lado derecho, y si nos imaginamos un cuadro de un derrame, tiene las características de que se trata de un triángulo de base externa y vértice interno. Ok, pequeño derrame, borra el ángulo. Entonces, esquemáticamente, para que lo vean cómo hace la curva de Damouzon, el signo del menisco en el derrame pleural se puede ver como el menisco de la rodilla. Eso se lo ve en derrame pleural. A veces lo tenés por daño en la pleura, un engrosamiento de la pleura en el cual el derrame es loculado, no es el característico. Fíjense, debería ser desde arriba, sin embargo aquí está como si estuviera aglomerado un poquito, por eso sí, loculado. Neumotórax, ausencia de trama vascular, desvía el mediastino hacia el otro lado. Este es un gran neumotórax que lo vamos a ver en teoría. Aquí tenemos un neumotórax más pequeño, en el lado derecho se puede ver la silueta cardíaca, la silueta del pulmón, y trama vascular ausente, parénquima ausente, no hay trama. Las cardiomegalias lo vamos a ver en las prácticas haciendo el índice cardiotorácico. En la insuficiencia cardíaca habitualmente vemos estas líneas horizontales o verticales, infiltrado intersticial, las famosas líneas B o líneas A de Kerley. El edema pulmonar, el famoso signo de la mariposa, alas de mariposa, la congestión que va de los ilios, está lleno de líquidos porque el alveolo está con una falla cardíaca. Entonces, para tarea, me van a describir esta radiografía, sus características técnicas y qué estamos encontrando y las lesiones. Y terminan con la orden de la radiografía. Es decir, RP, no le estoy dando nombre, tendrían que poner NN y luego van a describir y eso me lo suben. Ya no nos va a dar tiempo para que lo suban ahora, pero tienen tiempo hasta las 12 de la noche para que, aunque tenemos la teoría. Ok, tienen el transcurso de la semana para entregarme. Voy a abrir la fecha. Pueden presentármelo mañana. Me van a hacer, puede ser esta o puede ser esta otra donde le estoy describiendo las lesiones. Es decir, lo primero que me describen es esta completa. Características técnicas de las lesiones. Tanto la radiografía PA como la lateral. Y en esta me van a describir qué lesiones están encontrando, ya no me describen la técnica, simplemente me describen las lesiones. Radiografía 1 y 2, completa. Radiografía 3 y 4, lesiones que están encontrando y tipo de proyección. ¿Qué lesiones están encontrando? Y por último, para terminar la clase, vamos a parar la grabación.